Por muchos años se ha predicado acerca del reino de Dios. Por muchos años muchos hombres han hablado acerca del reino de Dios y todos hemos podido aprender acerca de lo que significa el reino de Dios. El reino de Dios es un lugar, el reino del Señor es una ciudad. El reino de Dios es un lugar donde tú y yo debemos estar siempre. Y en esta ciudad, en este pueblo, en este país, en esta nación, hay un solo presidente. En este lugar llamado reino de Dios, hay uno solo que es el que gobierna, que es Cristo el Señor. Él es el Rey del reino. Y tú y yo, cuando hemos nacido a la vida del Espíritu, tú y yo cuando nacemos otra vez, automáticamente pasamos al reino de Dios y tenemos la naturaleza de Dios, tenemos la naturaleza de Cristo. Y por esta nueva naturaleza podemos vivir la vida del reino, podemos vivir la vida eterna, podemos vivir la vida del Espíritu. Ambas cosas son lo mismo. La vida eterna es la vida del reino, la vida eterna es la vida del Espíritu. La vida eterna es la misma vida de Dios, es la misma naturaleza. Todo lo que Dios es, también lo somos nosotros. Todo lo que Cristo es, también lo somos nosotros, porque tenemos la naturaleza de Cristo. Dice que tenemos ahora la nueva imagen del Hijo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nacemos otra vez por la fe, por la predicación del Evangelio, por haber escuchado con fe, por haber oído con fe, nacemos otra vez a la vida del Espíritu y nos convertimos en hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, automáticamente pasamos a la familia de Dios y moramos y vivimos en el reino de Dios y para el reino de Dios. El reino de Dios es un lugar donde Cristo nos gobierna, donde Cristo toma el gobierno sobre nosotros. El reino del Señor es un modo de ser, como se vive allá en el cielo. Tenemos a veces una percepción del reino como que está arriba en el cielo, muy en lo alto, y es verdad. Pero Jesús dijo que el reino de Dios ya está entre vosotros, porque el reino del Señor es un lugar, el reino del Señor es un modo de ser aquí en la tierra, y tú puedes vivir la vida del reino estando aquí en la tierra. Eso es lo que Jesús nos dijo. No que el reino del Señor va a venir después, sino que el reino del Señor ya está entre nosotros. Tú y yo, cuando vivimos la vida del reino, estamos trayendo el reino donde estamos. Si en tu casa tú vives la vida del reino, el reino del Señor está en tu casa. Si tú vives la vida del reino en tu trabajo, el reino del Señor está en tu trabajo. Porque el reino del Señor se manifiesta, porque el reino del Señor viene donde quiera que se hace la voluntad de Cristo, donde quiera que se hace la voluntad de Dios. Por eso es que Jesús en la oración dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace allá en el cielo. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Siempre que se hace la voluntad de Dios, siempre que vivimos la vida del Espíritu, siempre que vivimos la vida eterna, siempre que vivimos el reino del Señor, el reino del Señor se manifiesta donde estamos. La mejor forma de entender el reino del Señor es con una forma de vida. Y si vemos la vida del Señor y si vemos la vida de nuestro Señor Jesús, podemos saber cuál es el modo de ser del cielo. Si tú quieres ser un ciudadano del reino del Señor, tienes que mirar la vida de Jesús. Y cuando nosotros creímos en Cristo, tenemos un cambio de naturaleza y Cristo nos ayuda a vivir la vida del Espíritu. Y Dios nos ayuda a vivir la vida del reino. Porque estamos en este envase, porque estamos en este cuerpo, como dice Pablo, que nos lleva de continuo a hacer el mal. Que lo que no queremos hacer, eso hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en este envase llamado carne, en este envase llamado cuerpo físico, que nos lleva a hacer lo malo. Dice la Escritura que Cristo condenó el pecado en la carne y nosotros tenemos que luchar. Pero Cristo nos ayuda a luchar contra el pecado. Cristo nos ayuda a luchar contra la maldad cuando nacemos otra vez. Es imposible luchar contra el pecado si no has nacido de nuevo. ¿Y cómo tú sabes si has nacido de nuevo? Es que la vida de Dios se perfecciona en ti. Es que la vida de Dios cambia. Es que la vida de Dios te cambia. La vida de Dios te hace actuar de otra manera, te hace pensar de otra manera. Automáticamente ya no quieres seguir pecando. Porque el que ha nacido de nuevo ama a Dios y no quiere pecar porque ama a Dios, porque la simiente de Dios está en él. Eso es lo que Juan dice. Dice que el que ama a Dios no peca, porque la simiente de Dios está en él, porque Dios es santo y nosotros somos santos y nos debemos santificar. Nos debemos apartar del pecado, debemos luchar contra la carne andando en el Espíritu.
Cristo nos ayuda a vivir la vida del reino. Cristo nos ayuda a vivir la vida espiritual, venciendo la carne, buscando del Espíritu, orando, leyendo la Escritura, apartándonos, consagrándonos para Él. Empieza en nosotros a vivificarse el Espíritu. Pero cuando nos alejamos de la intimidad, de la relación con Dios, la carne empieza a tomar posesión de nosotros y se produce una lucha entre carne y espíritu. El Romano dice que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Ambas cosas luchan entre sí. Es una guerra constante. Pero gloria a Dios que además de nacer de nuevo, Cristo nos envió a su Espíritu que también nos ayuda a vivir la vida espiritual. Lo importante es que tú y yo tengamos la disposición de andar en el Espíritu. Lastimosamente muchos cristianos han nacido de nuevo, han creído en Cristo, pero no se dejan gobernar por el Espíritu, no andan en el Espíritu o no andamos en el Espíritu. Y es por eso que muchas veces hemos defraudado a muchas personas, porque no hemos vivido la vida del Espíritu. Jesús dice que hay que orar en todo tiempo, que no debemos dejar de orar, que no debemos dejar de leer la Escritura, que no debemos dejar de predicar. Hay muchas cosas en las cuales pueden fortalecer la vida del Espíritu, la vida eterna. Es imposible, por ejemplo, hacer misericordia si no has nacido de nuevo. Es imposible amar a alguien si no has nacido de nuevo. Todo lo que se hace humanamente no complace a Dios. Somos salvados por la obra de Cristo, no por buenas obras. Vamos a ir al cielo no por nuestras buenas obras, sino por las obras de Cristo. Pero dice que Él nos salvó no por obras, sino por gracia. Pero Él nos salvó para obras. No somos salvos por buenas obras. Él nos salvó para obras, para hacer obras. Y esas obras son las obras del Espíritu. Dice que Dios preparó obras de antemano para que tú y yo anduviésemos en esas obras. Él nos salvó para obras, para hacer. Todo aquel que ha nacido de nuevo y ha tenido fe, dice Santiago, que muestra su fe por sus obras. Y las obras no tienen que ver solamente con actos de caridad. Las buenas obras es hacer misericordia. Las buenas obras es perdonar. Las buenas obras es poner la otra mejilla. Las buenas obras es vivir la vida del Espíritu, es vivir la vida del reino. Muchos creen que las buenas obras es hacer actos de caridad, ayudar a los pobres, lo incluye, pero no es solamente eso, es todo lo que Jesús nos enseñó. No podemos resumir la vida del reino solamente en un pasaje o en una sola enseñanza, por ejemplo, como algunos dicen, tuve hambre y no me viniste a ver. Eso es verdad, hay que hacerlo, pero no es lo único. También hay que perdonar, también hay que amar, también hay que ser fiel, también hay que ser fiel con el llamado que el Señor nos ha hecho. Todo eso es vivir la vida del Espíritu, el andar en comunión, no dejar de congregarse, es vivir la vida del Espíritu, el estar constantemente evangelizando y hablando de Cristo, es vivir la vida del Espíritu, es vivir la vida eterna. A veces tenemos un concepto de la vida del reino muy intelectual, pero el reino del Señor son cosas prácticas. Jesús dijo, lleva la otra milla. Al que te pida tu túnica, déjale también tu capa, pon la otra mejilla, perdona 70 veces 7. Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. En esto se conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La vida del reino no es algo místico, no es algo que, visión, tuve una visión celestial, La vida del reino consiste en amarnos, en perdonarnos. El apóstol Pablo dice, acá en Romano, dice que porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo quiero invitarte este día a que puedas pensar si has vivido la vida del reino. Y la vida del reino no es solamente lo místico, no es solamente tener visiones, no es solamente escuchar un lindo mensaje. La vida del reino consiste en vivir lo práctico. Que el Señor te bendiga.